cosas del Grupo Cero. Una de las cosas que surgió en ese grupo, que ya trabajando sobre los 7 compromisos del Pacto Global, quedó como que casualmente el compromiso número 1 de poner a la persona en el centro era de alguna manera el que englobaba al resto, como la letra Aleph en el alfabeto hebreo, ¿no? Que concentra eh, todo el contenido y después se va desarrollando circularmente, una idea más o menos de ese tipo. Pero concluíamos también que suena muy lindo en las palabras, decir, poner en el centro a la persona, pero no es tan sencillo después llevarlo a la práctica, ¿no? ¿Cuáles te parece, padre, orientaciones prácticas para desenmarañar, digamos, esa trama, ¿no? Eso de pasar de la palabra a la concreción, en relacionado a esto de poner a la persona en el centro, ¿no? Por supuesto. Justo ese era el trabajo. Y me lo devolvéis, me lo devuelven, está bien. Bueno, pero por también iniciar un poquito, ciertamente como dices muy bien, no solo es el primer compromiso, sino que es digamos, casi el marco de donde parte todo lo demás, el colocar a la persona en el centro. Esto también hay que entenderlo y situarlo bien. En un momento donde la persona, ese individuo, sujeto y objeto de derechos, de cariño, de dignidad, de honor, en fin, de tantas cosas, se ha desdibujado, ¿no?, en nuestras sociedades, de tal manera que lo que impera ahora es pues el producto, llámese producto a la utilidad, llámese producto a la plata, llámese producto a aquello que revierte en un consumo. Y entonces el Papa Francisco, cuando hace quiere como regresar al origen en el fondo de la escuela, porque la escuela, si ustedes recuerdan, cuando nace como escuela, nace precisamente con una orientación para los pobres. Así nace la escuela. O sea, la escuela como tal no la conocemos hasta que no se abre a los pobres. ¿Por qué? Porque los ricos, los que tenían acceso a la educación, tenían preceptores y entonces les iban a sus casas, les preparaban y sobre todo les preparaban, pues la escuela elemental no existía, para lo que eran las artes y las ciencias, el derecho, estoy hablando del siglo XVI, y por tanto, pero sin embargo, todo este movimiento que además, lo diga quien lo diga, parte de la Iglesia, ¿no? Y podemos decir que en el principio fue la escuela católica, tal cual, y lo podemos decir sin ningún rubor, pues lo que hace es precisamente decir estos niños, adolescentes del momento, que la sociedad juzga que no son dignos de ser tenidos en cuenta, son personas dignas con posibilidad de salir adelante, de desarrollar sus dones y entonces ahí aparece la gran revolución de la escuela, que es una escuela para todos. Hoy todos los gobiernos, la mayoría prácticamente, pues nadie dice que esto está puesto en duda, porque ya lo han asumido y yo creo que es muy bueno que esto se haya asumido, pero debemos recordar que en el principio pues está esto, ¿no? E incluso en nuestras latitudes aquí americanas pues también ha ocurrido eso, ¿eh? Muchos de las grandes escuelas que comenzaron a integrar a gente del interior, gente en contextos según de la selva, de la sierra, de la costa, según cómo cada uno se ubica en cada uno de estos países, fue también precisamente la escuela católica, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que en el fondo lo que se nos pide es cómo colocar en el centro de nuestra mirada educativa al niño, al adolescente o al joven, al maestro
a los padres de familia. Entonces, la concreción es muy sencilla y a la vez es muy compleja, porque la concreción es simplemente tener esto como criterio de actuación. Yo les pongo un caso concreto. Yo en mi escuela pública, prácticamente en la zona donde yo estoy, casi nadie este año había empezado la presencialidad total, ¿no? Pues yo hice un esfuerzo muy grande, incluso saltándome alguna parte de la normativa, para que desde el día 1 empezaran todos los chicos en todo el horario escolar, porque llevamos 2 años aquí en Perú sin presencialidad. ¿Cuál fue mi criterio? Poner en el centro a los niños. No, pero es que la salud, no, estamos mirando más por los adultos, estamos mirando más por una normativa, o sea, en una sociedad donde se va al fútbol, el partido que se jugó aquí en marzo, un poquito después de empezar las clases, un estadio lleno de gente, la mayoría sin mascarillas, pero en la escuela teníamos que estar a 1,5 metros un niño del otro, o sea, un sinsentido. Bueno, pues ahí no está la norma por encima de la persona, sino la persona por encima de la norma. Entonces, una concreción fue, hacemos todo lo posible para que esto prevalezca. Y así en todo. ¿Qué está cuando tenemos que decir, a ver, este tipo de horario, esta salida, esta actividad, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Las necesidades de unos o de otros? Pues es cuestión de aplicar el criterio en el centro y además por este orden. Primero, la persona del estudiante. Segundo, la persona del maestro. Y tercero, las personas de la familia, ¿no? Los padres. Y ya está. O sea, propiamente el ejercicio, por decirlo así, es simple, pero hay que aplicarlo. Entonces, más que dar una concreción de decir, yo lo que haría es que este compromiso primero del Pacto Educativo Global fuera el criterio de decisión de las múltiples decisiones que se tienen que tomar a lo largo de un día, de una semana o de un año escolar en la escuela. Esto que hemos previsto pone en el centro, no, esto es porque, no sé, los padres han pedido que, no, pero si ponemos al chico por delante, los padres aquí quedan en otro lado. No es que los maestros se quejan, ya, pero es que lo primero es la persona del estudiante, ¿no? Y así en lo que vayamos haciendo. Por eso el ejercicio más bien era que ustedes desde su realidad, cómo podemos llevar esto adelante, cómo podemos aplicarlo y qué dificultades aparecen, ¿no? Para hablar de estas dificultades en este momento. Por ahí iba un poco, Enrique. Bien, un poco para ampliar la complejidad sobre este planteo, ¿no? Vos ayer mencionabas también este tiempo de este tiempo vertiginoso, las relaciones líquidas, como expresa Bauman. Y hay como hoy el peligro, cuando hablamos de poner a la persona en el centro, de interpretarlo sobre un contexto que no es, entiendo yo, para el cual Francisco lo circunscribe en el pacto global, ¿no? ¿A qué me refiero? En un primer momento, desde la filosofía, el hombre no crea la realidad, digamos, se predispone al misterio para conocerle, ¿no? Hay una preexistencia de la realidad más allá de mi acción de conocer. En un segundo momento, a través o a partir del iluminismo o Descartes tal vez, empieza como un cambio copernicano y hoy estamos dentro de un contexto de una revolución o un giro lingüístico en donde el hombre crea la realidad y no la realidad como preexistente. Entonces, en este contexto, hablar de poner a la persona en el centro puede llegar a interpretarse como
borrón y cuenta nueva, ¿no? Como si el resto no existiera y yo me pongo en el centro de la creación como dominador, que es un poco los efectos que hoy estamos viviendo y que el Papa se hincapié cuando habla en la Laudato Si del efecto de este movimiento depredatorio, ¿no? Cómo no caer en esa trampa. Por supuesto, y yendo al trabajo que nos propusiste hoy, el poner a la persona en el centro tiene que ver, en mi opinión, con romper algunas prácticas en donde creamos relaciones inmunes más que la comunitas, ¿no? El peligro de Babel, ¿no? Después del diluvio vimos que está bien, teníamos que ir a repoblar la tierra, pero frente a la vulnerabilidad, en vez de ir a la búsqueda de la vulnerabilidad, nos protegimos a nosotros mismos. Entonces creamos la barrera entre las personas, creamos la immunitas en vez de la comunitas, ¿no? Volver a poner a la persona en el centro suena en el sentido inverso, ¿no? Romper esa barrera que nos separa y construir una relación en donde estemos dispuestos a que esa relación nos lastime. Hoy hablábamos del episodio de la vocación de Israel en el combate con el ángel al despuntar el alba, ¿no? Gana el combate, pero al mismo tiempo está herido. Las relaciones significativas son las que nos llegan a herir profundamente, si no, pasan desapercibidas, ¿no? Esto entiendo yo que es ese juego de poner a la persona en el centro, estar dispuesto a que el otro me vulnere, me haga vulnerable. Perdona, Enrique, pero no solo, o sea, lo estrictamente humano no necesariamente es solo la vulnerabilidad, que a veces ahí no solo que me haga vulnerable, sino que me haga mejor. Es que a veces sometemos lo humano a la debilidad, ¿no? Como si fuera estrictamente lo más humano, ¿no? Dentro del humano, y la escritura lo dice, ¿no? Y Jesús incluso llega a defenderse en un momento así cuando él dice que es hijo de Dios. Es que somos dioses, sois como dioses. Entonces, esa perspectiva tampoco hay que perderla. No digo yo que hay que endiosar, pero tampoco que nos tenemos que aminorar tanto, ¿no? De que al final el hombre tiene que ser, el que es vulnerable, el que es herido, el que... No, también es el que es capaz de crear, el que es capaz de mejorar, el que es capaz de hacer la realidad mucho mejor, ¿no? Yo creo que educativamente tenemos que manejar las dos claves. Sí, seguimos con los grupos, Enrique o Pablo. Sí, a ver, bueno. Grupo 1. Llamamos al 2. Grupo 1, ¿hay alguien? Vamos. Yo la vi recién ahí que entraba, hace un ratito entraba Paz. Me acuerdo que Paz estuvo hablando ahí. Perdón, yo estuve, el tema es que como entré tarde, preferiría escuchar a otros antes de hacer la participación, por eso pido disculpas. No, pero no tengan problema. A ver, lo que queremos es hacer un diálogo. Yo también se lo decía ayer, siempre es muy atrevido hablar desde fuera, ¿no? Y yo les decía con ese ejemplo de que vienen a hablarnos todos lo que tenemos que hacer y son personas que no han estado en el aula con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, a mí sí que me resulta muy interesante y creo que es la manera de concretar, escucharles a ustedes desde su realidad, desde lo que están viviendo, desde los problemas que se suscitan día a día, el decir, ¿por qué no podemos llevar adelante esto? ¿Qué inconvenientes encontramos cuando queremos tener esta perspectiva? O incluso
que también era parte de este trabajo, a partir de lo que yo escuché ayer, decir, mira, yo no comparto esta mirada por esto, o me ha generado cierto movimiento interior esto otro por esto otro, ¿no? Y es una manera de encarnar mis palabras en su realidad, porque si no, no dejan de ser pues palabras más o menos bonitas, sugerentes, pero que no se asientan en la realidad, que es lo importante, ¿no? Que se encarnen. O sea, propiamente es eso. Entonces, ¿cómo han trabajado esta mañana? ¿Qué aspectos se han subrayado? ¿Qué dificultades? Porque en el fondo a mí lo que me resulta más interesante no es que digan lo que ha venido bien, sino dónde encuentro yo las dificultades, los problemas para llevar esto adelante, ¿no? Porque el problema, que es una palabra etimológicamente muy interesante, es el que me pone en funcionamiento, en movimiento, para llevar adelante algo. Entonces eso sería la dinámica, que pudieran. Valeria Nogués levantó la mano, ¿no? Como Paz dice que entró tarde, digo algo del grupo 1. Estamos aquí presentes, pero estábamos respetando a la secretaria. No sé, quizás hoy al mediodía, cuando compartía con mis hermanas cómo había sido la jornada, hice la siguiente síntesis, que a partir de mi grupo, creo que en la consigna ¿qué podemos hacer?, creo que respondimos más qué es lo que estamos haciendo o pudiendo hacer, ¿no? Y es parte de, para mí, una de las riquezas más grandes de estos encuentros, ¿no? Porque quizás esa es una de las dificultades, ¿no? Nos sentamos a decir, bueno, entonces, ¿y ahora qué hacemos?, ¿no? Y es una riqueza muy grande escucharnos y decir, mira, yo intenté por acá y hice la mesa de la paz, el diálogo para la resolución de los conflictos, y ahí se genera entre los niños, los adolescentes, dinámicas diferentes, o en lugar de preguntar como compartía hoy Paz, ¿por qué llegaste tarde? Otra vez llegaste tarde, decir qué es lo que te pasa, qué ocurre contigo, qué pasa con tu familia. Estas prácticas concretas que generan una dinámica diferente, ¿no? O lo que hemos compartido de la construcción de alteridad, que implica el encuentro con otras realidades, desde el diálogo con otras instituciones, pero donde todos los actores de la comunidad educativa se implican de alguna manera. No es sencillo, porque implica mucho esfuerzo, y quizás una de las dificultades comunes en muchas de nuestras instituciones, sea cual fuera el carisma, es cierta disociación entre lo que es la pastoral, la catequesis, o bueno, esto me toca a mí, le toca a otros, ¿por qué me piden esto a mí? Y al final, esta misión de la escuela católica como evangelizadora y humanizadora es tarea de todos los que estamos implicados en la escuela. Entonces yo como conclusión diría eso, ¿no? Que creo que uno en estos encuentros se siente desafiada de la escucha, de la reflexión, pero también de estos intentos y estas prácticas en las que se van haciendo caminos distintos, ¿no? Y desde donde uno se va apoyando para poder generar cambios y compromisos concretos, ¿no? Más que esto que decías, Carles, muy interesante, la paciencia ante los procesos, ¿no? En estos proyectos que requieren tiempo, que requieren proceso, no perder la paciencia y tener siempre puesta la esperanza en que estas acciones que van generando cambio requieren de la larga paciencia de lo que después transforma identidades. Gracias, Valeria. Mira, a raíz de lo que comentabas, muy interesante y muy aterrizado, ¿no? Eso te agradezco, bueno, a usted y al grupo. Y un comentario que hace Dayana también en el chat,
A veces creemos que por ser escuela católica todos tenemos que ser creyentes, romanos, apostólicos y todos tenemos que ir a misa casi todos los días y rezar muy bien y dar un testimonio. Y eso no es la realidad. O sea, querer eso, ¿recuerdan lo que decía el Papa Francisco en el número 82 de Evangelii Gaudium? Eso es tener o llevar adelante un proyecto irrealizable. Es que eso no lo vamos, ni lo va a conseguir usted, ni yo, ni nadie, el que 40, 50, 60, 80 profesores, todos vivan la fe, den testimonio. Eso es irreal, irreal. Al contrario, ¿cuál es el esfuerzo desde este criterio de la persona en el centro? Este compañero que ha perdido la fe, este compañero que ha sufrido tanto que se muestra indiferente, este compañero que a lo largo de 30 años siempre ha sido el tal y que ahora ya está de vuelta de todo, debo integrarlo en la dinámica escolar, porque este compañero sí que es posible sacar algo bueno que contribuye y además que él note que contribuya. Yo no quiero que todos recen y vayan a la oración y den un testimonio evangélico a los chicos, porque este compañero que no cree puede estar dando un testimonio de autenticidad, de amor a su materia, de respeto, que es tan importante como el otro que está hablando del Evangelio y que siempre se le ve en las celebraciones dominicales de la escuela, por decir algo, ¿no? Entonces, tener esa noción, por eso decía que el criterio poner la persona en el centro también va para nosotros. Yo cuando una familia, que vienen siempre, le dicen, ay, es que la tutora del año pasado estaba tan pendiente y este tutor pues es mucho más serio, más frío. Yo le digo, qué suerte tiene su hijo. Claro, se quedan así un poco, como que suerte. Suerte el año pasado. No, porque esto es una escuela y en la escuela educamos para la vida. ¿Usted cree que su hijo va a tener siempre de jefe, de compañeros, de vecinos, a personas cálidas, acogedoras? No, va a tener personas frías y distantes. ¿Cómo se relaciona con una persona fría y distante si no ha tenido la experiencia de relacionarse con ella? Con lo cual, este tutor de este año es una oportunidad bellísima, magnífica, de que desarrolle en él resortes para poder vivir y habitar en un contexto que es su clase, con un tutor que es diferente al del año pasado. Y él crece y expande las posibilidades de relacionarse. Y así en todo. Cuando yo descubro que todos tienen algo que aportar, que todos somos necesarios, de repente la escuela cambia. Porque a mí cuando me hablan mal de un compañero, no hago así con la cabeza, ¿qué me vas a contar? No, no, le digo, ya, y usted se ha dado cuenta, usted tiene problemas, ¿verdad? Sí, y por lo que sé de usted, en casa o está separada o están teniendo, sí, y no se ha planteado que alguno de esos compañeros de los que usted me está hablando tienen esas mismas dificultades. A lo mejor también, y de repente, al colocar como criterio la persona en el centro, mis relaciones, la manera de hablar de los demás, de contar con ellos, cambia. Por eso el criterio es muy interesante, pero aplicado en lo concreto. ¿De qué me sirve? No, yo es que defiendo mucho a mis estudiantes y doy la vida por ellos, pero eso sí, en el colegio, con estos 4 ni me veo, ni quiero saber nada, si me hablan mal de ellos yo doy la razón, pues no estás aplicando el criterio, perdona, pero no, ¿no? Por eso es un removernos todos, ¿no? Y al final, la escuela católica debe ser un reflejo, porque si no, no educa para la sociedad, ¿no? Para transformar, debe ser un reflejo de lo que van a encontrarse los chicos, y los chicos no se van a encontrar a todos creyentes. Es que este maestro
le preguntaron, que es el de ciencias, sobre el aborto, y dijo que, bueno, científicamente, bueno, ¿y qué? Pues hagamos un diálogo, que ellos puedan, o cuando salgan del colegio va a ser la primera vez que se encuentren con argumentos contrarios y no van a saber defenderse. Con lo cual, hagamos, digamos, de la dificultad de que no todos seamos iguales, de que no todos piensen lo mismo, de que no todos vivan igual la fe, hagamos de eso una oportunidad para educar. Lo digo, esto me venía escuchando un poco a Valeria, ¿no? Y lo segundo de Valeria, qué bonito esto que habéis dicho, porque además es que esto es fundamental, analizar las expresiones que utilizamos con los estudiantes, con los compañeros y con los padres. O sea, que podamos analizar, que uno pueda un día cuando llegue a su casa y tenga un poco de tiempo decir, a ver, ¿qué les he dicho yo a mis estudiantes? ¿Por qué vuelves a llegar tarde? ¿No? Es que detrás de eso ya hay todo hay un juicio, una sentencia y una aplicación de la sentencia, ¿no? No es qué te ha pasado, porque detrás del qué te ha pasado yo ya abro la posibilidad que se exprese. Miren, les cuento de hace 10 días. Llega una madre de un niño que yo les digo, es un niño, es del borde, de los que decimos que es malo, ¿no? Que dices, es que este chico tiene mala... Pero la madre nos abrió los ojos, nos dice, mire, desde que está en el otro colegio de primaria, siempre ha sido el niño malo, el que lo hace mal, el que... Y a lo mejor es verdad, pero ¿cuánta responsabilidad tenemos nosotros en haber hecho de ese chico el niño malo? ¿Qué maestro o maestra le ha dado la oportunidad de decir, ¿por qué lo has hecho? No qué has hecho y no sentenciarlo. ¿Qué necesidad tenías? ¿Qué estás buscando detrás? ¿No te das cuenta que detrás del golpe te aíslas más? Entonces, de repente, poner la persona en el centro es también darle una vuelta a nuestro lenguaje, a nuestras expresiones, ¿no? Y analizar un poquito qué hay detrás de todo eso, ¿no? Porque muchas veces ahí también canalizamos nosotros tensiones que traemos de casa. Pero bueno, bien, muchas gracias, Valeria. Yo creo que ha sido bonito este compartir. Seguimos. Está ahí Luis María con la mano levantada desde hace media hora, el pobre. Se va a cansar. Sí, buenas tardes. Ahí ya la bajé. Bueno, un poquito ya está respondido. Yo pensando en esto de poner la persona en el centro, digo, y un poquito, vayamos un poquito para atrás. Nuestros colegios se han fundado en una sociedad claramente católica, cristiana católica. Y hoy me parece que nuestra realidad es volver al primer anuncio. Porque para colmo, no solamente tenemos que volver al primer anuncio, sino tenemos que replantearnos lo que se anunció en algún momento y cuántas cosas que no tienen sentido en el encuentro con la persona de Cristo se han implantado, ¿no? Entonces, yo siempre me planteo esto, ¿catequesis o formación cristiana? Porque quizá al plantear catequesis estamos planteándonos que la persona viene con fe. Y a mí me parece que nos encontramos con personas que no la tienen, ¿no? Me parece que el punto de partida es distinto. Sí, gracias, Luis María. Mira, lo decía ayer y lo dice el directorio de catequesis recientemente publicado por Roma. Hay que hacer una distinción. Una cosa es la formación cristiana o la formación religiosa y otra cosa es la catequesis. Pero son complementarias, se ayudan. Entonces, tenemos que ofrecer, yo creo, en la escuela católica, hombre, yo soy escuela pública,
pero de gestión privada, que se llama, ¿no? Porque hay un convenio y lo llevamos instituciones religiosas. Nosotros aquí hacemos la educación religiosa escolar, pero pues eso ha sido esta semana. Hemos lanzado la oportunidad, todos los chicos, es un centro de secundaria que no están bautizados, no han tomado la primera comunión o no se han confirmado, de iniciar procesos de catequesis para ellos. Hay como unos 25 chicos, como 8 o 10 no bautizados, otros tantos de primera comunión y el resto de confirmación. Porque además nos esperamos a que eso lo hagan las parroquias para no interferir y lo hacemos digamos, en connivencia con el párroco. No somos alternativa ni queremos serlo, ¿no? Pero creemos que somos complementarios. Mira, nosotros vamos a hacer la catequesis durante la semana y en la parroquia se hace el fin de semana. A lo mejor uno no va a la catequesis porque el fin de semana lo tiene muy ocupado, pero puede venir al colegio, ¿no? Pero son dos procesos diferentes y creo que los dos hay que ofrecerlos. ¿Cuándo surge el problema? Cuando mezclamos, cuando se da la mezcla, ¿no? O cuando queremos que todos entren por el mismo proceso, ¿eh? Y como has dicho muy bien, tenemos, y cada vez más, estudiantes que no tienen fe o simplemente que no han sido iniciados, que a mí me gusta más utilizar esto, ¿no? Porque yo cuando algún chico me viene y me dice, yo soy ateo, pues le doy las gracias, digo, menos mal, al menos estás pensando sobre tu fe, ¿no? Y ahí ya se queda un poco desconcertado. Hombre, si eres ateo es porque encuentras razones para no creer, porque has hecho un proceso para decir Dios no existe, y entonces eso me da mi capacidad para hablar contigo, ¿no? De todas formas, que un adolescente se haga ateo, eso es maravilloso, porque luego son los que están en los grupos y de pastoral y todos estos, ¿no? Pero ciertamente ofrecer los dos procesos y cuidarlos los dos. El de la formación religiosa, que sea exigente, que proponga, que sea propositivo, que sea en el fondo también como lo que se llamaba antes, ¿no? Esa catequesis propedéutica, ¿no? que anima a iniciar otros procesos. Qué bonito sería que algunos de nuestros estudiantes dijeran, no, yo es que desde el área de religión, o no solo desde el área de religión, desde el área de historia, desde el área de ciencias, desde la educación física, el profesor o lo que hemos dado me ha invitado, me ha llamado, me ha surgido el poder iniciar este otro proceso pastoral o catequético, ¿no? Entonces, yo creo que cuidar bien los dos procesos ayuda a los dos procesos. Estamos ya lanzados así a preguntas. Yo leo ahí a Jimena, que me sabe mal porque lo dice así con bastante necesidad, no sé si angustia, ¿no? Sobre el tema de la tutoría y el ámbito que además es uno de los compromisos, el de la escucha, el de la escucha. Y me da a mí también posibilidad de hablar de esto. La escucha yo creo que es uno de los procesos fundamentales que debemos ofrecer en las escuelas, tal cual, como suena. Si antes era que era necesario abrir a los chicos al deporte, abrir a los chicos a conocer y entonces los viajes, todo el movimiento del escultismo, a la naturaleza, hoy tenemos que abrir espacios para escuchar. Esto no es fácil, sobre todo donde nunca se ha hecho, pero es necesario la escucha. Miren, la escucha, solo la escucha, es terapéutica ya. Algunos le tienen mucho miedo porque dicen yo, y cuando me diga que has sido abusado sexualmente, ¿qué hago? Nada, no tienes que hacer nada. El hecho de que te lo pueda compartir ya lo está sanando. Por eso, escuchar es tan necesario. Luego nos vamos a encontrar con situaciones que habrá que derivar al orientador, al psicólogo, al médico, al nutricionista, si es un problema alimentario, ¿no? Pero la escucha es terapéutica. Yo en mi escuela
por ayudar un poquito a Jimena, por ejemplo, nosotros tenemos 2 horas de tutoría, ¿no? Por lo que decía de abrir espacios en la tutoría para la escucha. Pues, ¿qué hicimos? 1 hora es grupal y la otra hora es personal. ¿Cómo arreglamos esto de personal si yo tengo que estar con todo el grupo? Pues esa hora, y además ganábamos por dos cosas, se llevaban a la biblioteca, que había una persona en la biblioteca, y esa hora el resto del grupo leía, simplemente leía. Tenía que coger un libro y ponerse a leer. Así que hacíamos una práctica que también necesita mucho, que es la lectura, y en esa hora, mientras todos leían, el tutor va llamando uno a uno y va teniendo esa conversación, ese diálogo o esa escucha con los chicos. Pues un día te da tiempo a 2, a 3, a 4, según lo que el chico... Pero lo digo porque en ese proceso que implantamos, por ejemplo, apareció la violación de una niña, con un sujeto con el que se relacionó en Facebook, que por cierto luego se quedó embarazada, la niña no, y se lo dijo al tutor. Cuando el tutor le dijo, te noto más triste, estás bajando, y al final el tutor, claro, era el profesor de matemática, lo digo para que vean que no es, pues vino muy alarmado, no pasa nada. Jaime se llama, ¿no? Jaime, tranquilo, hablaremos con ella y ya canalizamos el cómo acompañar a esa chica en ese momento. Pero ciertamente, y no necesariamente tienen que aparecer grandes cosas, lo que te van a contar es, no me siento querida, me exigen mucho en casa, es que me he enamorado y la otra chica me lo ha quitado, pues en fin, todos los líos estos emocionales y afectivos que para ellos son muy importantes, ¿no? Lo peor que puedes decirle a un adolescente o a un niño es decirle eso no tiene importancia, no la tendrá para ti, que no te enamoras ya ni de un Brad Pitt en sus buenos tiempos, pero para ellos que se enamoran de una piedra con forma de mujer, en el caso de los chicos, pues es importante, claro, que estén enamorados y que entonces yo tengo que, aunque me tenga que morder la lengua, poner una cara de decir qué importante es lo que me estás diciendo, porque para ti es importante, ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo en que abrir esos espacios de escucha son necesarísimos. Y si además en la escuela podemos tener a personas disponibles y que ellos tengan un horario, todo aquel que necesite hablar, los lunes, los miércoles y los viernes, de 4 a 6, van a estar estas personas, o este padre, o esta hermana, o este tutor, vais, os apuntáis y abrir esos espacios es muy importante. Y ciertamente es uno de los compromisos del Pacto Educativo Global, ¿eh? O sea que estamos respondiendo muy bien a ello. Bueno, Jimena, y si quieres, pues me escribes y hablamos y vemos otras posibilidades, que a verlas, haylas y muchas, ¿no? Porque en la escuela, si algo nos sobra, es creatividad. Lo que pasa es que a veces creemos que las cosas tienen que ser como están, pero no, se pueden hacer muchísimas cosas. Bien, no quiero canalizar yo tampoco. Enrique o Pablo, ¿cómo vamos ya? ¿Esto ya es cuesta abajo y sin frenos o seguimos con los grupos? Tenemos varias manos Claro, levantadas. sí, Paz. sí. Ahora sí vas a conocer a Paz, que de Paz supuestamente no hay mucha. Bueno. Pensaba en esto de los espacios de escucha, a mí me interpela muchísimo, yo lo compartí en el grupo, incluso desde los espacios de la pastoral educativa, en el ciclo orientado, 3º, 4º, 5º año del secundario, a partir de los 15 años, hablando de mi vinculación con el otro, que los adolescentes rompan en llanto y ahí te dicen los directivos, algunos, ¿no? Pero ¿cómo les estás dando lugar para que te cuenten estas cosas? No les estoy dando el lugar para que me cuenten esas cosas, les estoy dando el lugar para que se expresen, ¿no? Y ahí aflora todo lo que al chico le pasa y lo que le está pasando a partir de lo que les pasó desde el 2020 en adelante. Y desde lo que le pasaba antes y que se potenció a partir del 2020. Entonces, como personal educativo, en el rol y la función que nos toca estar,
me parece, desde mi subjetividad, digo, cada vez que me paro delante de un curso, le pido al Espíritu Santo que sea Él el que guíe, porque de verdad cada vez afloran nuevas problemáticas y nuevas situaciones que como seres humanos limitados nos ponen en jaque. Nos ponen en jaque a nuestras ideologías, a nuestras cosmovisiones, a nuestras maneras de pensar la vida cotidiana. Entonces yo decía, estos espacios de escucha, me lo anoté, implican un salirse de uno mismo, implican un dejar mis preconceptos, implican un dejar todas mis formaciones y mi historia prácticamente para poder abrirme a la experiencia del otro. Para que el otro no venga, para que mi cara, que a veces no la puedo manejar, no lo dañe tampoco. Porque nos hemos vulnerado de tal manera que ahora necesitamos, voy a usar otra palabra, empoderarnos un poco, ¿no? Darnos cuenta que somos criaturas divinas y que adentro nuestro grita una voz que dice, sos mi hijo muy amado. Y como hablábamos con el grupo 1, ser testimonio, ser con mi vida sembrador. Decía San Francisco de Asís, predica todo el tiempo y solo si es necesario usa la palabra. Entonces, tenemos que empezar a ser o a hacer en tanto somos. Y si verdaderamente somos chispa divina y somos criatura del todo, entonces empezar a irradiarlo, diría Teresa de Calcuta, ¿no? Hazme, Señor, irradiación tuya, que se vea en la edad que sea, el pibe de cualquier edad. Hablábamos del, entre comillas, rarito. Ese me está pidiendo a gritos que lo decodifique, que aprenda un nuevo lenguaje para decirle, vení, charlemos, en vez de excluirlo. Mirá cómo se maquilla la cara, mirá la ropa que usa. No, ese me está pidiendo que me acerque. Y también entender, como le dijo Dios a Moisés, quítate los zapatos, salame. Bueno, no, le debe haber dicho de otra manera. Sí, que esto es terreno sagrado, entender que lo otro es terreno sagrado. Ese es mi aporte. Gracias, Paz. Sí, mira, has dicho una cosa que justo esta semana le comentaba a alguien. Lo más difícil de escuchar es vaciarse uno mismo. Así de claro. O sea, si no eres capaz de hacer, de hacer ese vacío, lo que vas a hacer cuando escuchas es interpretar, buscar una solución, qué consejo le voy a dar, mirar lo que te está contando desde tus experiencias previas, terrible, porque entonces no estás escuchando, ¿no? Estás interpretando y la interpretación es un foco de muchos malentendidos, ¿eh? Entonces, lo más complicado de escuchar es vaciarse. No, que él suelte, que él diga. Y de hecho, yo me encantaría el que pudieran hasta verlo, ¿no? De 15, 10, 20 minutos que puede estar un chico hablando, el 85-90% habla él. Y lo único que hace el que escucha es hacer un reflejo. Lo que me has intentado decir es que te sientes sola. Ah, sí. ¿Te estás sintiendo presionada por un tío tuyo? Sí. Y ya está, porque de repente le das, digamos, pones en sus manos aquello que no controlaba para que empiece a manejarlo, ¿no? Pero bueno, que lo fundamental, insisto, es lo de la escucha. Sobre esto de la escucha, Paz, que ahora te escuchaba y decía, esto no es solo para los estudiantes. No sé si aquí hay muchos directivos de escuelas. Esto es fundamental para los propios docentes. O sea, que haya espacios donde escuchar a compañeros es necesarísimo. O sea, hay compañeros que tenemos en el colegio que están viviendo situaciones muy tensionadas y que necesitan hablar con alguien. Y que a veces lo único que reciben del directivo es llegas 5 minutos tarde, oye, que has dejado... Y no le has preguntado lo mismo que al chico que llega tarde. ¿Te pasa algo en casa? ¿Te noto diferente? ¿Últimamente estás muy seria? ¿Quieres que hablemos un rato? Cosas tan, expresiones tan... Lo digo porque a mí me ha sorprendido mucho. Nosotros iniciamos la escuela
aquí antes de que vinieran los chicos con un retirito con los profesores y dijimos, vamos a dar espacio para confesión, acompañamiento, escucha. Bueno, somos 2 sacerdotes en la escuela, no pudimos dar abasto en el tiempo que ofrecimos y tuvimos que luego quedar para otros momentos, ¿no? Y yo fui el primer sorprendido, yo no pensaba que tantos docentes iban a aparecer diciendo necesito hablar y no era confesión, ¿eh? La mayoría de las veces era necesito hablar esto, ¿no? Importantísimo. Y lo tercero, Paz, que has dicho una cosa muy hermosa, que el Papa dice también de otra manera en la Fratelli Tutti. Y cuando habla de la necesaria relación, buena relación que necesitamos con los otros, él dice, no nos relacionemos con las personas por la apariencia, por lo que creemos o por lo que otros dicen de ellos. Relacionémonos con ellos por la promesa de bien que hay en ellos. Precioso. O sea, yo dejo al margen un poco todo lo que me han dicho, no, yo sé que esta persona, tú decías, ¿no? Somos chispa divinas, creo que has utilizado esa expresión, ¿no? O sea, yo sé que esta persona tiene una promesa de bien en sí misma que tiene que sacar. Voy a relacionarme a ver si le toco esa parte de él, porque entonces las relaciones cambian, ¿no? Entonces, muy bonita esta expresión del Papa Francisco ahí en la Fratelli Tutti, ¿no? Relacionarnos desde la promesa de bien que hay en el otro. Bueno, seguimos. María José, Sí. por ahí. Buenas tardes, ¿cómo le va? Ahí estamos nosotros habíamos trabajado en el grupo de nosotros, en el grupo 8, esta cuestión de tomar también la Fratelli Tutti, de poder proponer un trabajo desde la pastoral que testimonie el buen samaritano, ¿no? Que nuestra comunidad educativa completa viva la espiritualidad del buen samaritano. Y tiene que ver con esto, ¿no? De descubrir esa promesa de bien que tiene la otra persona, ¿no? Y también esto yo creo que también como docentes, como educadores, que hoy decía, el discurso final de la mañana a mí me había marcado mucho, ¿no? El Papa Francisco, donde nos llama educadores globales, ¿no? Y nos invita a superar la globalidad de la indiferencia y la cultura del descarte. En el grupo de nosotros también había surgido esto, el proponer la educación personal y personalizante, poner en el centro la dignidad, la persona con toda su dignidad, con todo su valor, ¿no? Y creo que en este tiempo de pandemia, los educadores hemos sido lo que hemos tratado de sostener familias y sostener nuestros niños y nuestros jóvenes con las pocas herramientas que teníamos, pero hemos puesto todo para salir de eso, hemos acompañado. Creo que hemos aprendido el inmenso valor de mirar más allá de lo que vemos, de escuchar más allá de lo que oímos, ¿no? Y yo, por ejemplo, estoy capacitando en la pastoral de la escucha, y hoy cuando lo escucho a ustedes, esta posibilidad de gestar un espacio de escucha entre compañeros y para nuestros alumnos, creo que he sentido como que digo, es el momento, ¿no? De terminar, de ver, de pulir, porque también implica un trabajo en mi persona. Para poder escuchar al otro, tengo primero que ordenar cada estantería de mi vida, de mi persona, para poder escuchar y para poder orientar a los demás. Yo creo que como educadores católicos lo que más nos desafía, aún en la escuela estatal, que también soy docente de escuela estatal, es, como decían algunos, eran el testimonio por sobre todas las cosas, tanto en un lugar como en el otro. Y depende mucho de las personas que nos formaron. Depende mucho de la experiencia, quienes nos acompañaron y quienes nos enseñaron a ser docentes. Yo creo que a la larga todos nosotros nos distinguimos nuestra labor docente
porque hemos tomado lo mejor de cada uno de los que nos han educado, ¿no? Esto de enseñar que más vale encender una luz que maldecir la oscuridad, que cada una de las circunstancias que tenemos, como de las distintas etapas de la vida, nos forjan para un bien mayor, que somos ciudadanos de un mundo María José, mejor, que somos ciudadanos de una vida eterna, que estamos viviendo acá, pero en realidad de otro tiempo, de otro mundo. Y eso nos debe forjar a educar, a que hagamos la diferencia. mira. En los testimonios de acompañamiento. María José, no te estamos escuchando muy mal, ¿eh? Sabe mal, pero te estamos escuchando apenas, con mucha interrupción. El internet. María José, si te parece apagar vos, que vos apagues tu cámara, a ver si tenés una mejor... Puedes apagar tu cámara, a ver si mejora así tu conexión. A ver. Ahí trata de hablar, porque lo último se me cortaba todo. Te escuchamos. Acá, intento. ¿Se escucha? No. Mejor, mucho mejor. Tenemos que hacer un proceso personal. No. De acompañarnos. Te pedimos disculpas, porque se entrecorta todo. Sí. Yo creo que podemos comentar algo de lo que hemos entendido, pero si no, se nos va el tiempo y no estamos captando nada. Sí, por favor, padre, trata de responder como puedas. Sí. María José, disculpa. Sí, no problema, no problema. María José. Hola, María José. Que es que no te escuchamos bien. Algo de al principio sí, y sobre eso comentamos un poquito, y si acaso lo pone por escrito si hay algo que ve que no queda bien reflejado. Sí que me gustaría, a la raíz de lo que dices, y matizarlo un poco, porque si no, enseguida nos escapamos. A ver, yo creo que para curar una herida, un niño que está sangrando y empieza a salirle sangre, yo creo que nadie espera a llamar a una ambulancia, a que venga una enfermera y a que le tapone la fuente de la hemorragia, ¿no? Yo creo que todos tenemos la capacidad mínima de decir, límpiate, ponte esta gasa y presiona, ¿no? Yo creo que es lo que hacemos todos. Bueno, pues hagamos lo mismo con la escucha. Lo digo porque si estamos esperando a capacitarnos, a hacer cursos de escucha activa, de escucha asertiva, de cómo trabajarnos personalmente, no vamos a escuchar, ¿eh? Entonces, está muy bien todo eso, pero yo creo también que todo maestro es capaz de escuchar, ¿eh? Todo maestro es capaz de escuchar. Claro que nos tendremos que capacitar mejor. ¿Y por qué decía lo de la herida? Porque estamos en un momento de emergencia de escucha. Entonces, yo diría, prefiero escuchar mal a no escuchar. Entonces, que perdamos un poquito el miedo a eso. Porque además un adolescente, un niño, no solo hablamos de adolescentes, ¿eh? Los niños tienen mucho de qué hablar y mucho que escucharles. Y hablo de niños de 7, de 8, de 9 años.
No piensen que ellos también necesitan ser escuchados. Sobre todo en estos casos suele ser un tema más de enojo y de rabia que guardan contra alguien, pero ellos necesitan exteriorizarla. Entonces, no necesito ser un perito en la escucha, ni tener un máster de escucha, ni estar, sino simplemente tener la voluntad, porque además el hacerlo, que es lo interesante de esto, me va a obligar a capacitarme mejor. El no hacerlo me deja fuera y además me deja como estoy. Pero cuando yo me pongo delante de los chicos, como decíamos antes, ¿no? Como soy tutor, no sé cómo lo llaman en Argentina, al tutor se le llama tutor, el que es el responsable del grupo, no sé cómo, jefe de grupo, se le llama tutor, ¿sí? ¿O no? Preceptor. Ah, el preceptor. Bueno, pues yo soy el preceptor y sé que me toca escuchar. Y como sé que me toca escuchar, pues voy a tener la necesidad de decir, no, yo necesito también trabajarme personalmente o yo necesito capacitarme en este ámbito. Pero si nunca escucho, pues ahí me voy a quedar. Entonces, yo realmente preferiría que hiciéramos una opción por la escucha, ¿no? Antes de estar convenientemente preparados para ello. Mientras haya otra mano, había un comentario, nos vamos a otro ámbito, pero así me imagino que habrá ámbitos que a unos les preocupan más que otro, sobre el tema de la catequesis y la pastoral, y hablaba de procesos, ¿quién era? Mistagógicos, utilizaba esta palabra. Lo digo porque es una palabra muy interesante. ¿Quién era? Estoy buscándolo aquí y no lo encuentro. Adrián Lilino, ¿no? Él decía que una de las principales dificultades es que leemos mal la realidad, ¿no? Y que tal vez la escucha necesitamos itinerarios querigmáticos y mistagógicos de educación en la fe, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, pero los necesitamos es que nos tenemos que poner a hacerlos. O sea, que es un itinerario mistagógico. La mistagogía, además, como estamos en tiempo de Pascua, pega muy bien. Bueno, todo el proceso de la iniciación cristiana es muy rico, a mí me apasiona, y que es un invento a partir del siglo sexto-séptimo, ¿no? Después de que se dio cuenta la comunidad cristiana que habían pues conversiones en masa y que aquello no cambiaba la vida de nadie. Y entonces dijeron, vamos a hacer un proceso en donde realmente veamos que esta persona se le ha regalado el don de la fe. ¿Por qué? Porque su vida cambia. Así de sencillo son los procesos de iniciación cristiana. Luego nos hemos inventado una serie de cosas doctrinales que tienen que aprenderse que no tienen que ver con la esencia de lo que es la iniciación cristiana. Porque en esencia, la iniciación cristiana es, esta persona pide ser bautizada. Pues vamos a ver si ha recibido el don de la fe, si el Espíritu Santo está obrando en ella. Eso es en esencia la iniciación cristiana. No es que aprenda doctrina, no es que se conozca los mandamientos y cómo tiene que comulgar. Lo que pasa es que ahí hemos perdido mucho el horizonte. Es que en su vida, él y los que lo acompañan descubran si el Espíritu Santo está obrando en él. Pero si sigue siendo la misma persona, egoísta, que solo se mira a sí mismo, que no cambia, entonces nos tendremos que cuestionar por mucho catecismo que se sepa de memoria. Entonces, ¿qué es la mistagogía? La mistagogía es el arte de introducir en el misterio. Por eso digo que es muy interesante. Y esto lo podemos hacer desde abajo, es decir, desde los niños pequeños. El arte de introducir en el misterio. Yo les digo, no sé si aquí hay alguna profesora de, no sé cómo se llama en Argentina, infantil, preescolar, párvulos, pre no sé qué, no lo sé. Patricia dice que es profesora de educación infantil, ¿no? Bien. Sí, por acá también estamos. Muy bien, Jacqueline. Pues yo les digo a las profesoras de educación infantil, ¿sabéis cuál es la mejor pastoral
Y la primera ayuda de fe que hacéis a uno de los niños, decirle no lo sé. Estas 3 palabras. ¿Por qué? Me explico. Lo digo para que veáis la lógica. Porque un niño de infantil, su maestra es Dios. Es decir, ni papá ni mamá. Esta historia se cuenta como la cuenta la maestra. Y esto se pinta como lo dice la maestra. Y aquí rezamos como dice la maestra, no como dice la madre, ni el padre, ni la abuelita. Porque la maestra es la que sabe cómo hay que hacer las cosas. Entonces, cuando una maestra de inicial, de infantil, le dice a un niño, no lo sé, le está abriendo al misterio. Si mi maestra no lo sabe, ¿quién lo sabrá? Acabas de trascender a ese niño. Acabas de abrirle la puerta a la trascendencia. Cuando yo le digo, no lo sé. Y entonces, y a partir de ahí es todo un mundo de descubrimiento para el niño de que hay cosas que se nos escapan, que van más allá de lo que podemos controlar. Pero esto también nos sirve con los adolescentes, cuando te preguntan, hacen preguntas muy interesantes, decir, pero ¿por qué se ha muerto mi abuelito cuando hay tanta gente mala? ¿Para qué tenemos que inventarnos respuestas que no convencen a nadie? Chica, chico, dile no lo sé y ya está. Porque en el fondo cuando tú le dices no lo sé, él sabe que tú crees. Con lo cual se puede creer con dudas. Se puede creer sin tenerlo todo claro. Se puede creer viviendo injusticias. No hace falta inventarse respuestas, sino expresar lo que en ese momento vivo. Lo digo porque la mistagogía no es suplantar al misterio, que esto es lo que ha hecho muchas veces o lo que está haciendo los procesos catequéticos, que lo tenemos que explicar todo y que la Eucaristía la tienen que comprender, pero si yo llevo 25 años este año de sacerdote y me sigue desbordando la Eucaristía, ¿cómo un niño de 10 años en primera comunión tiene que captar lo que es la Eucaristía? O sea, eso no es mistagogía. Eso es suplantar el misterio. Eso es manipular el misterio. Entonces, ¿qué es la mistagogía? Conectar a la persona con su Dios. Y que ahí acontezca lo que mi Dios quiera. Que yo eso no lo puedo controlar, ¿no? Y es lo bonito, porque ahí ya no hay respuestas aprendidas. Y un niño o un adolescente dirá, pues a mí la palabra me ha dicho o yo he sentido, ¿y por qué voy a negar eso que ha sentido ese niño? No, es que se ha pensado que la fe es solo emoción. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no es emoción? Claro que es emoción. Ya llegarán los momentos de sequedad y de aridez y descubrirá que la fe, además de emoción, es soledad, es aridez, es sequedad, es no ver nada, pero mantenerse. Entonces, la mistagogía es muy interesante porque nos hace replantearnos todo lo que es la catequesis, ¿no? Es qué actividad, qué proceso voy a proponerle a este niño para que entre en contacto con el misterio, para que descubra que aquí hay algo que le desborda, para que en este ambiente pueda trascenderse. Eso es la mistagogía, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que se acerca desde el ámbito, digámoslo así, civil, pero que ayuda, es todo el tema que durante un tiempo se trabajó mucho y ahora parece que viene a menos, de la interioridad. El trabajo de la interioridad tiene que ver con esto. Cuando yo a un niño o a un adolescente le pido silencio, no es porque quiero que se calle, es porque quiero, fíjense, que escuche los ruidos que hay en su interior. Porque nos equivocamos mucho cuando les decimos hagan silencio, porque el silencio hoy en día en la sociedad en la que estamos es imposible. Al silencio se llega después de un proceso muy largo, o ustedes pueden hacer silencio.
Sean sinceras y sinceros. Ustedes ahora se ponen así, van a rezar un rato y ¿qué aparece? Tengo que comprar, el lunes tengo que hacer tal cosa, mi hijo, los ruidos, pero es que si no manejo primero mis ruidos, no puedo dejar que se abra el ámbito del silencio, de ese encuentro, de esa palabra de Dios que me está hablando. Entonces, cuando yo pido silencio, evidentemente lo primero es que se encuentren con sus ruidos. Y cuando se encuentran con sus ruidos, aprenden a manejarlos. Y cuando aprendan a manejar los ruidos, aprenderán a hacer un hueco a otra palabra, a otro que está hablando, que es la presencia de Dios en ellos mismos. Crean o no, me da igual que crean o no. Porque Dios habla cuando quiere, donde quiere y a quien quiere. No a los que dicen que tienen fe o yo creo que son buenos, ¿no? Entonces, lo digo porque esta aportación de Adrián me ha parecido muy interesante, ¿no? Que lo mistagógico, esos procesos de acercamiento, de trabajo, de poner, de hacer capaces a los chicos y a las chicas de hoy del misterio, son muy importantes, ¿no? Yo, por ejemplo, les pongo otro ejemplo, ¿no? Que, pues para escandalizarlos. Yo estoy muy en contra de esto, de las misas divertidas y de no, vamos a la misa de no sé quién porque se canta mucho y es muy... Es que estamos sembrando que ese niño o ese adolescente cuando sea adulto no vaya nunca más a misa, porque se va a encontrar con el cura pesado, con la comunidad cristiana que nunca canta y aburrida, pero ¿tú por qué celebras? ¿Porque te lo pasas bien o porque hay un encuentro con Cristo en la comunidad, en la palabra y en la Eucaristía? Y eso requiere un proceso en donde descubrir que la palabra es más que palabras, descubrir que los que están a mi alrededor son más que gente que viene a participar y descubrir que la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo es un misterio que me desborda. Es decir, no puedo llegar a él y se me regala, es una donación de Jesús que me desborda, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto de que las misas, y yo soy el primero que las adapta y que intenta hacerlas participativas, pero dejando esos espacios, a mí me gusta decir, de aburrimiento. El aburrimiento es muy sabio, es muy educador, ¿eh? No le tengamos tanto miedo al aburrimiento, ¿eh? Porque educar ese aburrimiento a veces es más productivo que educar en la diversión. Bueno, hasta ahí, que hay más manos levantadas. Ahí está Rochi, Rosario. Faraudelo. Levantada. Ahí está. Gracias. Bueno, yo soy de La Plata, estoy en el colegio del Estrada de Citibel y en Santa Lucía, y nosotros en el Estrada tenemos la pedagogía kentenigiana que va muy de la mano con todo lo que está diciendo acá Carles, y porque realmente se mete como en el interior de cada alumno, ¿no? De cada persona que está con nosotros, de cada profesor, y trabaja mucho lo emocional también. Entonces, con todo lo que trae cada niño, yo soy profesora de inicial y de segundo grado, así que bueno, venía con esto, ¿no? Me acordaba, mientras hablaba de cuando nosotros le mostramos el ángel de la guarda a los nenes de 3 años, que claro, le estamos mostrando ellos que son tan literales, y que todo lo que nosotros les mostremos tiene que estar ahí en vivo, ¿no? Que ellos lo tienen que haber vivido, lo tienen que haber visto de alguna manera, mostrarles el ángel de la guarda, que ya es algo que no existe, que no está, que no lo pueden ver, es como fuerte, ¿no? De todas maneras, nosotros, bueno, les cantamos una canción donde le decimos, viste, que el ángel de la guarda, aunque no esté, aunque no lo podamos ver, ni lo podamos tocar, es el que nos ayuda, nos acompaña, nos ayuda a dormir de noche. Digo, y empezar con todo esto, y con esta literalidad que no existe, que no está, que no lo puede ver, literal, y con esto de las emociones, ayudarlos a sacar, ¿no? Lo que tienen, lo que piensan, cómo están, ponerte empático, ¿no? Con ellos, poder entender qué es lo que dicen, qué es lo que sienten, qué es lo que les pasa en la casa,
es como muy importante, ¿no? Quería decir eso que solamente, ¿no? Que me parece que sí, esto de empezar a trabajar con emociones desde temprana edad nos va a ayudar un montón después de 2 años de pandemia, después de haber vivido tantas cosas en sus casas, algunas buenas, otras malas, nos va a ayudar a que todos puedan decir más adelante, estos chicos que ahora están en sala de 3, 4 y 5, van a poder decirlo con más tranquilidad, con más naturalidad, todo lo que les está pasando, ¿no? Así que bueno, era eso nada más. Gracias. Gracias, Rochi. Yo creo que es fundamental. A veces se lo digo a las profesoras. Ahora estoy en un centro de secundaria. Hace 3 años tenía también inicial, primaria y secundaria, pero es que la educación inicial, infantil, es el fundamento de la educación. Esto lo decimos a veces con la boca muy, pero no nos lo acabamos de creer. O sea, que esto lo decimos, pero es así. Es que es donde se asienta el fundamento de todo. Y si no se asienta bien o de manera, pues con eso van a crecer. Entonces, dedicar... Yo recuerdo antes de venirme, yo llevo 6 años aquí en Latinoamérica. Antes, pues me tocó renovar el proyecto pastoral de mi provincia. Era para 20 colegios, escolapios, ahí en España. Y una de las cosas que hicimos es implementar una etapa catequética de 0 a 5 años, tal cual. Y de hecho, eso ya me lo están diciendo, por ello fue dejarlo hecho y marcharme, ¿no? Que llamamos la etapa Belén, dicen que es la que mejor o más éxito está teniendo, porque la viven los niños pequeños con los papás, ¿no? Hay momentos juntos y momentos donde están los niños, trabajan, se trabaja con los papás y luego juntos, ¿no? Con los pequeñitos, ¿no? No es catequesis familiar, sino lo que queremos es proceso humano cristiano, con los niños. Este abrir, esta mistagogía, ¿no? Pues me llegaban imágenes del último encuentro que tuvieron en uno de los colegios donde, fíjate qué bonito, ¿no? Donde los niños les animaban a abrazar realidades heridas. Solo el gesto de abrazar a alguien que está herido, para que ellos tomen conciencia de que a su alrededor también hay personas que están heridas, ¿no? Bueno, a partir de unas dinámicas, bueno, una cosa muy bonita, ¿no? Lo digo porque ciertamente sí, yo diría no solo lo emocional, no es que sea un detractor de lo emocional, pero se puede trabajar muy bien en infantil lo espiritual, ¿no? Y lo espiritual es ese ámbito también de lo trascendente, del silencio, de la oración. O sea, yo creo que un niño es capaz de rezar. Es capaz de rezar. ¿Cómo? Como un niño de 5 años. Es decir, ¿qué me pasa a mí cuando los llevo a la oración continua? Que es una tradición escolapia nuestra desde nuestro fundador, que lo llevamos a los niños pequeños, desde infantil hasta todas las semanas. Pues que algún niño reza o pide, cuando es el momento de expresar, por su perro que está malo o por su gato que se ha muerto. Y alguna maestra como que no, déjalo, porque para él es importante. Lo que le estamos diciendo y lo que él está intentando expresar a mi Dios es que está preocupado por alguien a quien él quiere, que es su perrito, es su gatito o es lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, el problema es que luego eso tiene un efecto contagioso, ¿no? Y es que si el primer niño pide por su gato, ya el resto de peticiones son los gatos, las cobayas, los conejos, en fin, ya se convierte en una petición. Pero bueno, lo digo también como anécdota que a veces me ha ocurrido y dices, bueno, bendito sea Dios. Hoy nos hemos hecho todos muy franciscanos. Bien, pues sí, que de acuerdo también, ¿no? En lo importante. Y sí que me gustaría decir, aprovecho estas cosas pues para comentar, nosotros durante años estuvimos trabajando de la mano de Editorial Verbo Divino, que es una editorial que trabaja mucho la Biblia, y de la editorial del Vives, que conocerán, que de escuela, Biblia y la escuela, ¿no? Cómo presentar los relatos bíblicos o la Biblia en la escuela. Y una de las cosas que trabajamos es la importancia de presentar la Biblia
a los niños, adolescentes y jóvenes y qué presentarles, porque no todo es, voy a decirlo, bueno, más que bueno, adecuado a qué edad, ¿no? Entonces, ¿qué veíamos nosotros? Que los niños pequeños, infantil, primero, segundo, hasta tercer grado, segundo grado, hay Jesús, Jesús y Jesús. Porque tiene que ser alguien que ellos vean, toquen. Hay un niño Jesús, hay un adolescente Jesús, hay un Jesús mayor, hay un Jesús que se va de fiesta, hay un Jesús que cuenta historias, es una persona, ¿no? Por ejemplo, yo decía, y lo mismo, igual alguno se molesta, ¿no? A veces utilizamos relatos que no son buenos para los niños pequeños. Por ejemplo, el tan utilizado relato de Noé. El arca de Noé es un relato terrible para los niños, con perdón. Nos viene muy bien porque estaba el elefante, el orangután, la serpiente y hacemos una sesión de zoología con los niños. Pero es que el relato dice que Dios destruyó toda la humanidad. Con lo cual les estamos dando una imagen de Dios que ellos no son capaces de integrar y de manejar. Por eso la imagen de Dios que les tenemos que dar es la mejor imagen, la de Jesús. Ahí no nos equivocamos. Luego, en tercero, cuarto, quinto, en donde ellos lo que quieren es saber, tienen hambre por... Ahí es donde les tenemos, es lo que decíamos, el Dios de las historias. Contar la historia de Adán y Eva, contar la historia de Noé, contar la historia de Sansón, contar la historia de David, contarla... ¿Por qué? Porque les apasionan las historias, los hechos, y entonces ahí Biblia en historia, ¿no? Todas las historias. Y con los adolescentes ahí presentar los problemas. Precisamente los problemas. El problema del mal. El problema de la injusticia, el problema de por qué a los que son buenos les va mal. Entonces, de repente estamos presentando la Escritura o la Biblia de una manera pedagógica que ellos son capaces de integrar, de vivir y que además les ayuda en su proceso de fe. Porque si le damos un relato a un niño en donde es Dios destruyendo o dejamos al adolescente con los relatos siempre de Jesús, pero cuyos problemas que él tiene son otros, ¿no? Y es ¿por qué me está pasando esto si soy buena persona? ¿Por qué Dios permite el mal en el mundo? Y hay textos que nos hablan de esto en la Escritura y que podemos manejar con ellos, ¿no? Y que pueden, o lo que decías, ¿no? Problemas emocionales, pues no hay textos en la Escritura de problemas emocionales, de enamoramientos, y textos preciosos, ¿no? Que a veces yo no sé por qué, yo les decía, hablo un poco de todo, disculpar, les decía a profesores de la pública que algunos son muy remisos a utilizar textos bíblicos. Digo, ¿y por qué? La Biblia forma parte de la literatura universal. O sea, ponemos, y esto, los cuentecitos de Bucay, estos son todos maravillosos, ¿no? Este psicoanalista argentino, esos cuentecitos son maravillosos. O ponemos una historia de este padre asiático o no oriental, esta historia. ¿Y por qué no podemos poner una parábola de Jesús? No, es que pueden decir que yo estoy utilizando un texto literario para trabajar algo. Entonces, a veces somos nosotros los que ponemos un poquito de freno a cosas que nos permite, que nos da, ¿no?, nuestra tradición cristiana y que podemos desarrollar. Hay ¿cómo se llama esto? Un valor que ahora se pone muy en alza, ¿no? La resiliencia. Lo han escuchado, ¿no? La resiliencia, y más en tiempo de tanto. La resiliencia es una virtud cristiana que se llama fortaleza. Yo puedo utilizar resiliencia, claro que la puedo utilizar, pero si en el
en mi tradición hay cosas tan ricas como todo el tema de las virtudes, ¿por qué no educo en virtudes en vez de en valores? No, es que van a pensar que la virtud de la fortaleza o la virtud se me han ido ahora, ¿no? Es decir, pero que no tenemos que tener vergüenza en utilizar algo que es tan propio nuestro para educar cuando utilizamos de otros ámbitos y de otras cosas. Bueno, no sé por qué he acabado aquí, pero he acabado aquí. Aquí que Enrique, recondúceme, que se me va la olla. Bueno, no sé si ha quedado algún otro grupo por compartir, aunque no sea del grupo, sería bueno que alguno más aportara, digamos, ¿no? Aprovechemos el tiempo. Ahí Santiago Peluso antes, hace rato, había hecho un par de preguntas. Léelas. ¿Qué sería una formación cristiana de anuncio dentro de una sociedad no cristiana? ¿Sería abarcar solo lo básico del mensaje de Jesús? Yo lo primero que diría es que el anuncio no es lo primero del proceso evangelizador. Entonces, en una sociedad no cristiana, lo primero que hay que suscitar es la pregunta. Entonces, no dar el anuncio. ¿Qué quiero decir? En el proceso que se propone evangelizador, lo primero, lo decía ayer, es el testimonio cristiano. Es decir, cuando yo veo a mi maestra que tiene a su hermana con cáncer o que ha perdido a su madre o a un hermano en la pandemia y que de repente viene contenta, está vital, es capaz de ponerse en lugar de otro, es que eso suscita una pregunta, que es decir, Mónica, ¿cómo lo haces? ¿Cómo puedes venir cada día contenta con el problema de tu hijo en casa? Y cuando se suscita la pregunta, ahí viene el segundo momento, que es el anuncio. Pero un anuncio querigmático sin pregunta es como dar respuestas a preguntas que nadie hace, que es algo que hacemos muy a menudo y que no interesan. Porque si en mí no se ha suscitado, a mí, sinceramente, ¿qué más me da? Yo qué sé, ¿no? ¿Cómo funciona la bolsa? Es que me trae sin cuidado. Primero porque ni la entiendo, ni sé cómo es. Y entonces que alguien me dé una solución de cómo invertir en bolsa me deja totalmente indiferente. Pero es a veces lo que hacemos nosotros anunciando a Jesucristo. Primero suscitemos la pregunta. Y la pregunta se puede suscitar en una sociedad cristiana, poscristiana, indiferente, atea, porque la pregunta surge, es un elemento humano, ¿no? Que, entonces, veamos, más que pensar en cómo anunciar, en cómo suscitar la pregunta. Y cuando alguien venga y entonces nos diga, ¿cómo puedes vivir así? ¿Cómo puedes tener esta manera de afrontar las cosas? ¿Por qué me dedicas tanto tiempo? Ah, amigo, ahí es cuando yo hago el anuncio. No, es que yo estoy dando lo que he recibido. Para mí la vida es un regalo de Dios. Yo me encontré con Jesucristo, para mí, y he aprendido a hacer cosas como Él hacía, y cuanto más doy, más recibo. Entonces, ¿cómo me voy a guardar? Es que hasta egoístamente doy mucho para recibir mucho. Entonces, ahí cabe el anuncio. Porque si no, somos, con perdón, como estos pentecostales, predicadores que se ponen con el altavoz en la estación de metro, en un cerro aquí, hermano, el alcohol bueno, no sé cuántas cosas, ¿no? Y no. Entonces, sí, el anuncio hay que hacerlo, pero primero suscitemos las preguntas. Paz, ahí levanto la mano. Y no quiero sacar mucho tiempo. ¿Tengo un espacio chiquito para un aporte? Por mí sí. Sí, Ok.
En el grupo 1 estuvimos hablando, fue muy enriquecedor la mañana. Yo les comentaba a los compañeros que estuvimos trabajando que este corto tiempo del 2022 en el colegio franciscano donde estoy, por la mañana tenemos una niña en primer año que está perdiendo la vista, cuya familia está muy angustiada, y por ende los compañeros también, y un niño de cuarto año del secundario, un fortachón, rugbyer, siempre foco de peleas, que está también con una situación, pero de leucemia, entonces está, digamos, mostrando en sus compañeros lo que nunca mostró, ¿no? Su debilidad más débil. Y tuvimos espacios de darle la palabra a los compañeros, en el mismo espacio de la pastoral. ¿Qué les pasó a ellos cuando fueron a visitarlo a su compañero de cuarto año? Cuando fueron al sanatorio, que él estaba internado con las primeras quimioterapias, y uno de los chicos dice, yo cuando llegué me quería ir, y entonces sus compañeros lo miraron mal, ¿por qué te querías ir si lo estábamos visitando al otro chico? Y este compañero les dijo, porque el año pasado yo despedí a mi papá en la misma sala. Nadie lo sabía, porque no habíamos tenido la posibilidad durante el 2021 de tener espacios de escucha. Digo, a veces la realidad nos atraviesa de una manera y nos obliga a frenar, y en ese obligarnos a frenar nos muestra la realidad más cruda y nos invita a decirle, a ver, ¿por qué te querías ir? ¿Qué te pasó cuando yendo a ver a tu compañero viste a tu papá? ¿No? Y él empezó a contar todo lo que a él le pasaba, y uno a uno los compañeros empezaron a expresar de otra manera, se generó un clima totalmente distinto. El curso, que es el curso más criticado por los profes, cambió. Y cambió, digo yo, bendito dolor de este estudiante que nos trajo la reflexión, el espacio de poder abrirnos, de poder escucharnos y de poder encontrar nuestra sensibilidad. Una de las chicas dice, yo no entiendo cómo esos padres están de pie. Y otro de los varones le contestó, yo creo que la mamá va a misa, en el mismo espacio. Entonces empecé yo a darles mi testimonio de vida como mamá, como un montón de situaciones que todos hemos vivido, creo. Y me saqué los zapatos, los dejé en el medio del círculo y les digo, bueno chicos, a ver, ¿quién empieza? ¿Quién se los pone primero? Y en esos zapatos míos están los zapatos de la mamá de este compañero, están los zapatos de este compañero que perdió a su papá o que despidió a su papá porque ahora lo tiene de otro modo, si es que lo puede encontrar, ¿no? Y empezamos ellos mismos a decir, no, profe, esto no se puede. Y se atravesaban ellos mucho en su subjetividad, decían, ¿cómo pueden estar de pie estos adultos? Fue pregunta generalizada. Y mi respuesta se llama fe. Y el que quiera saber más, lo charlamos en el recreo. Pero tocó el timbre y nadie se movió, porque se había generado otro espacio de encuentro que ni se ve ni se toca. Creo que los ángeles estaban de fiesta, por decirlo así, y fue un espacio donde esto que genera mucho dolor, porque habla de la salud y de una salud límite, nos llevó a un encuentro. Digo, es empezar a pensar los espacios que nos trascienden y empezar a darle lugar y dejarnos de tenerle miedo a hablar de muerte, de dolor, de sufrimiento. Pues gracias, Paz, porque has puesto carne a palabras compartidas, ¿no? Y ciertamente lo has expresado muy bien, ¿no? La fotografía es cuando se ha suscitado la pregunta, lo que uno quiere
es que se le hable, ¿no? Cuéntame, ¿no? Y aquí estoy y no me muevo hasta saber por qué, ¿no? Y esto le pasa a un adolescente, a un joven, por rebeldes que sean, porque creamos. Tengan en cuenta que esta sociedad, volviendo a estos tiempos vertiginosos, sin querer está jugando mucho a nuestro favor, ¿eh? Creemos que es todo negativo, pero al contrario. O sea, cuando llega un momento que se desfasa todo, como está ocurriendo ahora, nace una gran insatisfacción en las personas. Y esa gran insatisfacción es muy difícil de colmar solo con recursos materiales, porque se dan cuenta que no llega. Y entonces aparece ahí una gran sed de espiritualidad, de trascendencia, y ahí tenemos que estar atentos. Entonces, ante una sociedad, eso, ¿no? Poner todos los ismos que queráis, ¿no? Tan consumista, tan capitalista, tan egoísta, tan hedonista, en fin, todos, pues nuestra fe es una oportunidad donde encontrar una orientación, un horizonte, una tabla de salvación, nunca mejor dicho, ¿no? Para poder seguir adelante y tener un poquito de esto vale la pena vivirlo, ¿eh? En fin, o sea que... Muy bien, gracias, Paz. No sé si hay grupos, yo creo que no han podido hablar o... Creo que Paz era del grupo 1. Creo que el grupo 2, 3, 4, no, la verdad que ahora me perdí porque han salido preguntas espontáneas. Creo que fue contrapositivo. Alguno de los grupos, alguno de los secretarios, alguno de los participantes que quiera hacer su aporte, su pregunta. Bueno, del grupo 5 hemos estimado como importantes la escucha de niños y jóvenes, pero con participación y protagonismo. Y el segundo punto, la familia. Y consideramos en la situación actual en Argentina que es muy difícil llegar a la familia si no es por los niños y los jóvenes. Cuando uno trata de convocar a los padres y las familias por un encuentro, lo que fuere, de todo tipo, inclusive de formal, de notas, calificaciones, vienen los que habitualmente no tienen problemas. Los que tienen problemas se ausentan, sin aviso o con aviso, le da igual. Y en el caso nosotros pensábamos que dándole participación y protagonismo a los jóvenes, los padres podrían participar de alguna manera e involucrarlos. Esto lo vimos a veces, sobre todo en pastoral, en la Pascua Joven, en los encuentros, en las convocatorias de espiritualidad o de lo que fuera, donde los chicos son protagonistas, como por ejemplo un Vía Crucis hecho por niños de jardín o de primaria. Es un ámbito propio de evangelización que sería interesante manejar con las familias, porque de otra manera sería muy difícil. Por otro lado, pensamos, o dijimos y compartimos, que debemos tener presente que cada familia, mejor dicho, cada persona tiene, digamos, un estadio de fe distinto. Unos están en 2, otros están en 5, otros están en 7, otros están en 10. Es decir, no todos estamos en la misma peregrinación del compartir la fe o de vivir la fe como uno por ahí pretendería que el otro tuviera para captar e entender lo que se propone desde la escuela. Por eso tal vez es como bien dijo el padre Carles, no es cuestión de imponer cosas, sino de abrir las mentes y el corazón para que Dios actúe a través de su espíritu en cada uno. Y no hay nada mejor que llegar a los padres por lo que más aman, que son los hijos. Por ahí es importante, para nosotros pensamos eso. Y segundo, que esos padres también de alguna manera se sienten protagonistas a través de sus hijos. Basta ver una convivencia o una celebración donde los
abuelos, los padres, los tíos, los primos, toda la gente se babea por los nenes que están ahí disfrazados de soldados romanos, de Jesucristo, de Virgen María, y eso les llega al corazón, y yo creo que es una forma inteligente, no sensible solamente, o sensiblería, inteligente y capaz de que el espíritu actúe para atacarles de pronto, combate, como decía el padre Carles en algún momento, de atacarles el corazón por la parte sensible para llegar a la parte, digamos, intelectual, de pronto afectiva también, para envolver un poco a la fe. Es decir, esos dos puntos a nosotros nos parecen fundamentales y son los que de pronto en la escuela se pueden trabajar. No sé si hay otros, porque o son los niños o son los padres. No contemos con los ministerios, no contemos con las autoridades políticas, y a veces no contemos con ciertos docentes o cierta gente que no está comprometida con la fe, a los cuales también tenemos a nosotros que trabajar y compartir, porque pensamos que de pronto la escuela católica tiene una obligación de compartir y reflejar la fe en Cristo y de pronto asumir la iglesia, pero al mismo tiempo el docente tiene, no el docente, la escuela tiene una obligación con los docentes para permitirles crecer en la fe, que eso a veces no lo tenemos presente. He dicho. Gracias, Roberto. Me has tocado, que es otro de los compromisos del pacto educativo, que es todo el tema de la familia, ¿no? Devolverle el protagonismo a la familia, que tendremos que hacer una reflexión también nosotros y sobre todo la escuela católica, porque a veces en vez de subsidiarios, que es lo que tenemos que ser de la educación de los hijos, nos hemos propuesto realmente como responsables, ¿no? Y entonces el padre ya sabe que yo dejo a mi hijo en un colegio católico y ahí le van a enseñar todo, ¿eh? Desde las asignaturas, las áreas, a relacionarse bien, a que la educación sexual, y somos nosotros los que hemos ido adquiriendo competencias y hemos dicho, pues hagámoslo, en vez de decir no, esto pertenece a la familia. Vamos a trabajar con la familia para que pueda trabajar con sus hijos, ¿no? Entonces, ahí también una primera reflexión de escuela católica no sea que nosotros mismos hemos ido adquiriendo o robándole ciertas cosas a la propia familia. Y en segundo lugar, por lo que decía Roberto, creo que el ámbito de las familias es el ámbito en el que hemos sido menos creativos. Es decir, hemos llevado adelante muchas cosas con los niños y con los estudiantes, metodologías, procesos nuevos, etcétera, con los propios profesores, lo mismo, pero muy poco con las familias. Es decir, ahora Roberto decía, cuando llamamos a los padres a recoger, es que seguimos haciendo lo mismo con las familias desde hace 50 años. Y evidentemente el tiempo ha cambiado. Y queremos que nos funcionen las fórmulas de hace 50 años y además las anhelamos, ¿no? Antes un padre venía, te daba la razón, decía, no, pues cambiemos, seamos creativos. ¿Cómo podemos ser creativos? Primero, en escuelas donde se tienen etapas anteriores, y lo ha dicho bien Roberto, a un papá y una mamá de un niño de inicial los tienes casi siempre. Porque si tú los citas y si no, que me digan que no es verdad las profesoras de inicial, porque su hijo es su hijo. Pues trabajemos en ese momento con la familia. No esperemos a que crezcan, a que venga el problema adolescente, ya, pero trabajemos todo, educativa, humana y cristianamente con ellos, desde abajo. Porque si para el padre y para la madre, para la familia, para la relación conyugal, le ha ido bien ese trabajo que se ha hecho con ellos en la escuela,
pues posiblemente más adelante continuará queriendo recibir eso, ¿no? Entonces, una posibilidad es empezar a trabajar, y no para hablar de los niños. Segundo, que nuestras propuestas no sean solo por los niños, aunque nos valgamos de ello. Es decir, no lo sé, igual sí, pero ¿qué escuela ha propuesto cómo mejorar el diálogo conyugal en la familia? Es decir, dar un espacio solo de padres. Yo no te llamo porque tu hijo nos interese a los dos. Te llamo porque me preocupas tú. Es que este mensaje es diferente, porque es posible que tengo mucho que trabajar, es que mi hijo va bien o no va bien, pero es no, es que yo quiero trabajar contigo. Y ahí una llamada y un encuentro más personal también ayuda. Buenas, es la mamá de, yo es que no tengo tiempo. Mire, es que queremos ayudarla. De verdad que estas opciones más personales, más, diría incluso invasivas, son más creativas y producen mejores resultados que la circular de hay reunión de padres el jueves a las 5:30, que es lo que se ha hecho durante toda la vida y que ahora no responden. Pero yo creo que ahí también, y cada uno tiene las respuestas, insisto mucho en esto, pues nos tendremos que sentar en cada escuela, en cada contexto y decir, a ver, ¿cómo podemos atraer, cómo podemos convocar a los padres de familia? Oye, ¿y por qué no hacemos una competición deportiva y a raíz de... No lo sé, es que no lo sé, no sé qué les mueve por ahí. Pero ciertamente, yo digo de mi contexto, si yo quiero padres que vengan a mi escuela, tengo que dar algo gratuitamente. Les apasiona aquí en el Perú que des algo, aunque sea un pancito o sea un refresco. Tú das algo gratis y se te llena de gente, ¿no? Bueno, pues a lo mejor hay que valerse de eso para utilizar ese momento para otras cosas, ¿no? Para lo que nos interesa. Es aquello de San Ignacio de Loyola, ¿no? Entrar con la suya para salir con la nuestra, ¿no? Ver qué les puede interesar a ellos para luego nosotros darle lo que creemos que les puede ayudar y lo que nos interesa compartir con ellos. Bien, gracias, Roberto. Rochi, nuevamente. Bueno, que pensaba que en nosotros en el jardín, la materia que nosotros damos de catequesis se llama Iniciación a la vida de la fe, y que nos está pasando mucho que antes los chicos del jardín venían ya con algo sabido, ¿no? Por ejemplo, sabían la señal de la cruz, sabían el ángel de la guarda, sabían que mamá era María. Ahora, en estos tiempos, los chicos vienen sin saber absolutamente nada. Entonces, empezamos a cambiar la forma y involucramos a las mamás, invitamos por ahora a las mamás a una tarde de paz, que es para ellas, que es justamente una tarde de paz, mientras los chicos están adentro de la escuela, ellas vienen y reciben a un sacerdote donde se les da una charla sobre algo que tiene que ver con la iglesia, obviamente, con la paz, con todo lo que vienen cargando en sus vidas, y realmente que ha dado muy buen efecto porque cada vez tenemos más mamás, ¿no? Pero ahora se nos planteó también que hay papás que quieren venir. Entonces, bueno, abrir también esto, ¿no? Y poder escuchar no solamente a nuestros alumnos en todo lo que ellos necesitan, sino también poder escuchar a la familia, ¿no? A los papás, a las mamás, para que vengan a tener un momento de paz y de tranquilidad, que por ahí no tiene que ver tanto con lo religioso, o sea, si no vienen a plantear que vienen a buscar la paz de Jesús, ¿no? Que vienen a plantear que quieren ir a misa o demás, sino que necesitan un momento de tranquilidad, ¿no? Donde puedan bajar un cambio y poder disfrutar de todo eso.
Y acá es igual, padre Carles, acá si le dan algo gratis van a venir todos también, ¿no? Así que hay que aprovechar esas cuestiones. Bueno, gracias. Gracias a ti, Rochi. Sí, y a partir de lo que has dicho, también hay estrategias que hemos aprendido gracias a la pandemia, que es precisamente esto virtual. O sea, yo he tenido reuniones de padres más numerosas que en mi vida, en todo lo que he dado yo en mis 30 años de docencia, ¿no? ¿Y por qué? Porque al padre tener que dejar tal, ir a la escuela, reunirme, verme, pues a lo mejor eso le cuesta, pero estar en casita con el pijama y viendo la pantallita y que me hablen, pues bueno, voy a entrar, que mal no me hará. Entonces, también el tema virtual tenemos que explotarlo. O sea, lo virtual no es fruto de la pandemia, ha venido para quedarse y para aprovecharlo. Entonces, bueno, pues hagamos o no hagamos todas las reuniones presenciales, una virtual, una presencial, porque habrá gente que nunca viene, pero a lo virtual sí que se conecta. Es decir, por eso digo que creo que en el tema de los padres la creatividad nos falta, queda un poquito mermada, ¿no? Que tenemos que darle un poquito de vueltas a esto, ¿no? Como decía Rochi ahora, pues la tarde de la paz, el café solidario, no sé, no, perdón, café, digo yo, el mate, que estoy hablando argentinos. Carles, dentro de los trabajos o lo que pusieron los distintos grupos, tanto hoy a la mañana como lo que están compartiendo ahora, surgió poco o prácticamente no surgió el punto 6 del Pacto Global, que tiene que ver con comprometernos con estudiar otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento, el progreso, ¿no? Y a veces, no, bueno, sí tenés razón, Paz, vos dijiste algo y que inclusive algo planteado, pero la sensación que tengo es que somos muy rápidos para hablar de cuestiones que no comprometen tanto como irradiar en estos espacios de las relaciones humanas o el comercio, la política del crecimiento, porque bueno, medio como el gesto de Jesús expulsando a los mercaderes del templo, ¿no? Una cosa es lo espiritual y otra cosa es el dinero, ¿no? Entonces ahí como que no tienen mucho que ver, cuando en realidad tienen mucho que ver, ¿no? Donde está tu corazón está tu tesoro, donde está tu tesoro está tu corazón, ¿no? ¿No pensás que esto habría que también reorganizarlo o redireccionarlo? O sea, tienes mucha razón. Yo cuando el año pasado tuve la oportunidad de presentar en muchas escuelas públicas, que es lo llamativo, que pedían el conocer el Pacto Educativo Global y muchos de ellos, pues claustros, es decir, grupos de maestros que como muy interesados en esto. El sexto, lo que tiene que ver con una manera nueva de entender la economía, la política, como que nos desborda. Y yo creo que, por ejemplo, todo el tema tanto económico como político tiene que trabajarse en las aulas, ¿no? Trabajarse no necesariamente como área, sino también como algo experiencial. Yo aquí pues pongo un ejemplo, ¿no? Imagino que allá también pues está todo el tema de la representatividad de los estudiantes, el delegado, como lo llamen, pero es que eso es lo mismo. Hay centros donde se sigue la misma dinámica desde hace no sé cuántos años. No se les dan atribuciones, no tienen reuniones, no tienen responsabilidades claras, es simplemente para que el profesor cuando se quiere quejar, pues ¿a quién se queja? Al delegado. Y el delegado cuando se tiene que quejar ¿no? Entonces, todo eso, esa dinámica, trabajarla. A mí me gusta mucho cuando en los centros aquí tiene que elegir al representante Nosotros tenemos 3 representantes, el de aula, el de convivencia y el de pastoral. Y el representante, pues de repente de aula, pues es el popular, el que ha hecho. Y
durante el año pues no responde, hay problemas. Y me dicen muchas veces, es que lo tenemos que cambiar, ¿no? No lo tienen que cambiar. Tienen que cargar con su elección y aprendan para el año que viene, cuando tengan que elegir a alguien, elijan a alguien que realmente les represente. Elijan a alguien, claro, porque eso es lo educativo, ¿no? Y lo mismo si damos atribuciones. Pongo otro ejemplo, ¿no? que trabajamos aquí. Nosotros hacemos entre ellos, aparte de todos los talleres extraescolares, siempre algunas competiciones intra, ¿no? Que organizan los delegados de cada grupo. ¿Qué ocurre? Que cuando un delegado no tiene tiempo o no quiere o eso, el aula se queda sin su equipo o no ha asistido o se le descalifica y ustedes sabrán para un adolescente lo que supone jugar en un equipo, en una competición y que lo descalifiquen o que no puedan jugar. Bueno, pues te vienen todos con su justicia y no hay derecho y dices, bueno, ¿quiénes votaron a ese delegado? Ustedes, corran con las consecuencias, porque esto les va a pasar fuera también cuando elijan a un presidente de la República o a un alcalde. Es decir, que podemos educar en esta línea sin necesidad de que sea un área, de que lo lleve adelante. Y lo mismo en el tema de la economía. Yo hace 3 años pude hacer con una empresa de España que eran amigos míos que se dedican a todo esto del coaching educativo, del diseño empresarial, y estaban con una universidad privada. Y ellos dijeron, nos gustaría hacer un startup, que es un programa de estos de iniciativas, ¿no? Pero en una población pobre, para ver si lo que nosotros llevamos adelante vale, sea con quien sea. Y evidentemente no lo hicieron gratuitamente, pues no podemos pagar esa plata que pide esta gente, ¿no? Pero fue muy interesante porque uno de los proyectos que los propios chicos hicieron, fíjense, estoy hablando de una zona de cerros, es que ellos se dan cuenta que las familias viven al día, que no tienen la capacidad de guardar o de ahorrar para lo que pueda ocurrir. Y entonces ellos montaron, por decirlo así, una empresa que asesoraba cómo ahorrar y manejar bien la plata en las familias. Interesantísimo, ¿no? De este grupo de estudiantes. ¿Por qué digo esto? Porque sí que hay maneras de poder ayudar a esto. Claro, cuando la economía es una economía salvaje, es decir, hoy tengo, mañana gasto, hoy tengo, mañana gasto, pues claro, es muy difícil salir de ahí. Pero cuando yo digo no, hay que prever que su hijo va a estudiar, que va a ir a la universidad, o que entonces hay que, ¿y cómo puedo ahorrar? ¿Desde dónde puedo ahorrar? Comprar siempre la comida fuera de casa es más caro que poder hacerla. Tantos procesos que van unidos a todo el tema económico también es muy interesante, ¿no? Sin duda, yo también comparto esa preocupación, Enrique, del tema político y económico, que desde la escuela, insisto, no como una carga más, sino como algo que surja de la propia dinámica en la escuela, ¿no? Aprovechar procesos que vivimos para trabajar estos ámbitos. Gracias. Miriam, tenemos por ahí, ¿no? Sí, yo quería compartir lo que recién ha salido, que un poco Enrique compartía. En nuestra escuela aquí en La Rioja tenemos esta experiencia de a través ¿En La Rioja del vino? No, es otra Rioja. En La Rioja de Argentina también del vino. Ah, también hay vino. Mira. También hay vino y buen vino riojano. Tenemos la experiencia de crear centros estudiantil y trabajar estas propuestas con las chicas en esta dinámica que va surgiendo en la escuela de procesos de decisión y las profesoras de acompañarlas para que dentro de la dinámica de la escuela, en este ejercicio democrático y a través de lo que son los espacios de economía, han creado pequeñas experiencias de pymes. Entonces el profesor de economía
con pequeños proyectos, ¿no es cierto?, de emprendimientos, le ha generado experiencias, por ejemplo, de pequeños proyectos, pero ha surgido en la dinámica del centro de estudiantes, de las chicas, ¿no? Y esto ha podido proyectarse a actividades en los barrios, con cosas concretas, desde la escuela, desde la dinámica, entonces que ha sido escuchada, acompañada por los docentes, libremente por los docentes que querían acompañar estas realidades. Entonces, me parece que desde este, digamos, pilar que propone el pacto educativo, que a veces no es la más popular, pero que tiene que ser acompañada y promocionada. Gracias, Miriam, por el aporte y la experiencia. Y me gustaría también añadir algo a este tema. Aquí tiene mucha importancia en estos temas lo que también se dice mucho en el Pacto Educativo Global de las alianzas. Y tener en cuenta que la escuela está en un contexto, que alrededor hay pymes, hay pequeñas y medianas empresas, hay otras instituciones. Entonces, no quedarnos solo en la escuela y crear ciertas alianzas donde podamos ayudarnos precisamente en estos ámbitos que a lo mejor nos desbordan más en la escuela, pero sí que podríamos tener alguna relación con otras instituciones, también es importante, ¿no? Yo creo que uno de los pecados en general de la escuela católica es que a veces somos muy endogámicos, ¿no? Nosotros nos lo recolectamos todo, nos lo cocinamos, nos lo comemos y apenas hay porosidad con otras instituciones, otras posibilidades de relación, de encuentro, de colaboración, y ahí tenemos que dar un paso que creo que nos va a ayudar, ¿no? Esto. Muy bien. Bueno,